tardes, su señoría. ¿Puedo decir algo? Sí. Por favor. Su señoría, ante el tribunal tenemos el caso de la fiscalía contra Lindsay Clancy. La señorita Clancy está presente. Ella está representada por el abogado Kevin Reddington. Y la mancomunidad está representada por la subprocuradora Jennifer Sprague y la subprocuradora Shannon Buckingham. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes, consejo. Buen consejo. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes, señorita Clancy. Buenas tardes, su señoría. Muy bien, entonces esto es para nuestra conferencia final antes del juicio. Sé que hay una cantidad significativa de mociones in limine, así que mi idea sería revisarlas en este momento. Luego, después de hacer eso, hablar sobre cualquier asunto logístico, hablar un poco sobre la selección del jurado y cómo vamos a hacerlo. Y luego, si hay algo más que las partes consideren que debemos abordar antes de la próxima fecha. Y la próxima fecha, según tengo entendido, es como una conferencia final de juicio el 13 de julio y estamos planeando comenzar la selección del jurado el 20 de julio. Esa es mi memoria del calendario. Entonces, ¿por qué no simplemente seguimos el procedimiento y eliminamos como los tengo anotados? Y el primero, que es el número 94, es la solicitud de la Fiscalía para anular individualmente aquí. Así que yo todavía no he terminado de definir cómo creo que deberíamos manejar la selección del jurado, porque básicamente voy a hacer las preguntas generales. Y el tema que creo que quería hablar con todos sobre eso, lo que están haciendo ahora, porque esa moción lo menciona, es la cuestión de si usamos o no un cuestionario. Entonces, ¿por qué no entramos de lleno en ese tema en este momento? Licenciado Sprague, ¿cuáles son sus opiniones respecto al uso de un cuestionario? Generalmente no lo hago, pero sé que en otros casos y con otros jueces sí lo hacen. Y lo he hecho ocasionalmente, pero licenciado Sprague. Gracias, su señoría. Yo lo he hecho en otros casos. No me gusta usarlas. Me gusta ver la respuesta física de los miembros del jurado a las preguntas. Y creo que podemos hacer preguntas de seguimiento según sea necesario durante el interrogatorio individual, así que prefiero no usar una. Señorita. Estoy de acuerdo en el sentido de que me gusta ver cómo responden los jurados, ver cómo reaccionan, cuál es su lenguaje corporal. Ya sabes, tratamos de ver los libros que puedan estar llevando todo. Obtenemos algo de información sobre la persona o el individuo. Por otro lado, he tenido casos donde hemos usado el cuestionario y personalmente lo respaldo. Y la razón es que el cuestionario generalmente va mucho más a fondo que lo que sería el interrogatorio individual, la consulta privada o lo que sea. Muchas veces, como sabes, en tus casos estoy seguro de que tú mismo los has hecho, donde los jurados llenan un cuestionario. Recibimos una copia, podemos escanearla, podemos ver las respuestas. Luego revisamos las preguntas de rigor que exige la ley y después cualquier pregunta para tratarse aparte con el juez. Este es un caso muy complejo, obviamente, con cuestiones significativas de emociones extremas, así como temas psiquiátricos científicos muy sofisticados. Así que creo que este es uno de esos casos donde, sujeto a su discreción, un cuestionario podría ser útil. Sé que también presenté una moción para un interrogatorio individual con preguntas sugeridas. De nuevo estoy bastante seguro, un cuestionario, en realidad no estoy seguro. Ha pasado un tiempo desde que presenté esas mociones, hace como 1 o 2 meses. Sí, bueno, mi pensamiento es, he revisado las preguntas que se presentaron y son muy similares de ambos lados. Creo que todos más o menos sabemos cuáles van a ser los temas, de qué tenemos que hablar con los miembros del jurado. Voy a intentar redactarlo. Mi idea es que sea un cuestionario de una sola página, si es que lo hacemos. Y tal vez solo concentrándonos en los temas únicos que tenemos en este caso. Como dijimos, temas psiquiátricos, temas farmacológicos, cosas así. Y eso podría permitirnos agilizar un poco eso. Pero si no usamos eso, creo que he llevado casos con todos ustedes. Así que lo que generalmente haríamos es sacaríamos al jurado. Les haré las preguntas generales en grupo y luego los traeremos uno por uno. Y mi idea sería que solo entre un jurado a la sala del tribunal a la vez. Haré
haría algunas de las preguntas y eso permitiría un seguimiento razonable para ambas partes y luego ejercer recusaciones en ese momento. Así que eso, ya sabes, no hay nada nuevo en ese procedimiento. Pero voy a echar un vistazo a redactar un cuestionario que podría ayudarnos a enfocarnos un poco. Podría ayudar a acelerar un poco porque va a estar haciendo preguntas más relacionadas con temas médicos y cosas así. Podría ser que los miembros del jurado encuentren más fácil responder eso por escrito en lugar de oralmente. Así que podemos abordar eso. Mi idea sería dejar ese tema hasta el 3 de septiembre, 13 de julio, lo siento. La conferencia final del juicio en ese momento. ¿Eso tiene sentido? Sí, eso tiene sentido. Su señoría. Señor Brayton. Sí. Señorita Brayton. De acuerdo. Está bien, está bien. La siguiente moción es... Número 95, que es la moción de la Fiscalía para una orden de secuestro. Vi que había una moción del acusado para una cierta exclusión de esa orden de secuestro. Mancomunidad, ¿alguna objeción a los nombres que se mencionaron para la excepción? Sí, su señoría. Solicitaría que sean aislados hasta que testifiquen. Hemos intentado reunirnos con estos testigos, los padres de la acusada y su hermana. Ellos se han negado a reunirse con nosotras para la preparación del juicio, así que no puedo decirte cuándo o si definitivamente los voy a llamar. Tengo que ver cómo van las cosas a medida que avanza el juicio. Pero la información sobre la que ellas testificarían, ya sea que las llame yo o la defensa, iría al corazón de la defensa. Ellas hablarían sobre su comportamiento antes del asesinato de sus hijos y sobre las cosas que dijo e hizo. Y no quisiera que se vieran influenciadas, aunque sea de manera no intencional, entre ellas o por otras personas. Así que pediría que sean aisladas hasta después de que testifiquen. Muy bien, señorita. Reddington, aquí vamos. Está claro desde el principio. Es absolutamente inapropiado decir que se niegan a reunirse con el fiscal del distrito. Primero que nada, hemos sido extremadamente cooperativos al permitir que los testigos, o más bien al indicar que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mí mismo, representando a Lindsay y por supuesto a su familia que la apoya, hemos indicado que no tenemos ningún problema. Yo no podría haberme esforzado más en este caso para permitirles hablar con los doctores, obtener informes, conseguir cada documento, cada expediente médico, todo lo que necesiten, todo lo que quieran. Luego reciben una llamada. Yo recibo una llamada de Allison, su hermana, diciendo, ya sabes, el fiscal quiere hablar conmigo. Yo dije, está bien, hablen con el fiscal. Hablaron con Pat. Pat me llamó antes. Sí, hablen con Pat. Hablaron con Pat. Su mamá y su papá quieren hablar con la mamá y el papá. Pueden hablar con la mamá y el papá. No tengo conocimiento de que alguien haya dicho, no te permitiremos entrevistarnos. Y cuando lo piensas, ¿cuál es el alcance de la entrevista? Son su madre, su padre y su hermana quienes vivieron esta tortura junto con Pat durante octubre, noviembre, diciembre y enero. Vivieron con ella y su familia para tratar de ayudar. Ellos conocen cada movimiento que hicieron. Ellos conocen cada declaración que hicieron. Este no es un caso de asesinato con un tiroteo desde un auto y un problema de identificación en el que nos preocupe que la gente cometa perjurio. Este es un caso donde tienes a una mujer que tiene una madre y un padre que la apoyan mucho, que tienen algo que ofrecer, pero es limitado. Lo que observaron, lo que hicieron para tratar de ayudar durante ese periodo en que Lindsay y Patrick consultaban con doctores, cuando ella fue al Hospital McLean, y ellos cuidaban a los niños y ayudaban. Eso es todo. Así que sugerir en un caso como este que el gobierno quiera excluir a su madre, a su padre y a su hermana me parece sumamente objetable. Su señoría, yo misma hablé con su hermana y ella misma me dijo que se negó a responder cualquier pregunta hasta que un juez la juramentara. Así que eso es lo que pasó. Ella no quiso hablar con nosotras. Entiendo ambas cosas. Mi inclinación, la moción es para solicitar permiso para que el padre del acusado, la madre del acusado y la hermana del acusado sean excluidos de la orden de exclusión de testigos.
Tengo entendido que han sido entrevistados por algunos de los profesionales médicos, creo. Así que, y me imagino que todos han revisado eso. Así que hay algo supongo, una indicación de sobre qué estarían testificando. Y así que voy a conceder la moción de la mancomunidad para la orden de secuestro, que es la 95, y también voy a permitir que las siguientes personas queden excluidas de esa orden de secuestro. Sería Miguel Musgrove, el padre del acusado, Paula Musgrove, la madre del acusado, y Alison Osga, la hermana del acusado. ¿Puede tomar nota de la objeción de la Fiscalía? Y si las partes sí testifican y la Fiscalía quiere que yo dé una especie de, probablemente lo opuesto a una instrucción limitante, pero algún tipo de explicación de que estuvieron presentes durante el testimonio de otras personas, consideraría hacer algo así. Muy bien. La siguiente moción es la número 96. Sería la moción de la mancomunidad limitada a excluir testimonios de opinión inadecuados de personas legas. Abogado, ¿podemos darle la palabra? Gracias, Su Señoría. Su Señoría, la Fiscalía ha presentado esta moción de manera similar al argumento que acaba de hacer Eddie Sprague. Esperamos que muchos de los testigos en este caso tengan relaciones personales muy cercanas con el acusado y por lo tanto tengan algunas observaciones, obviamente, que se les pedirá que expliquen. Sin embargo, el peligro en esta circunstancia es que esperamos que surja una cantidad significativa de problemas de salud mental de diversas maneras. Así que la moción de la Commonwealth simplemente solicita que los testigos legos, nombrando a su exesposo, a sus familiares, a sus amigos cercanos a ella, que no den opiniones generales relacionadas con diagnósticos o con medicamentos. Esa información se presentará durante el transcurso de este juicio a través de los expedientes médicos, así como de varios doctores y expertos en particular que testificarán sobre esos temas. Así que la mancomunidad solo está pidiendo que se permita esta moción. Entonces, usted está buscando excluir cosas como, creo que ella estaba deprimida, o yo pienso, pero no está buscando, me imagino, excluir cosas como, bueno, parecía estar mejor o cosas por el estilo. Bueno, creo que la jurisprudencia permite que los testigos testifiquen sobre sus observaciones específicas del comportamiento de la persona, pero cualquier cosa que tenga que ver con los tipos de medicamentos, incluso si son tipos de medicamentos que les recomendó la acusada, eso es testimonio de oídas. De todas formas, eso no sería admisible en esa forma. Así que son ese tipo de declaraciones, cualquier opinión sobre cuál era su condición mental, creo que no son relevantes, y la información más relevante viene de los expertos y de los propios doctores. ¿Y qué pasa si alguien está testificando, ya sabes, un amigo o un familiar que la ha visto y después de cierta fecha parecía estar peor? ¿Cuál sería su postura al respecto? Creo que tendrían que poder explicar específicamente cuáles fueron los comportamientos, y eso entraría en la categoría de sus observaciones directas sobre el comportamiento de la acusada. ¿Está bien? Muy bien. Señorita Reddington. Su Señoría, una de mis pequeñas molestias, si me permite, es tratar los casos por medio de mociones in limine. Y esto es algo en lo que todos estamos involucrados ahora. Tratamos los casos presentando montones de mociones para excluir esto, excluir aquello, estipular esto, acordar aquello. ¿Qué pasó con los juicios donde se pone a un testigo en el estrado, presentan su testimonio directo, nosotros contrainterrogamos, objetamos y usted toma decisiones? Eso es lo que creo que así debería ser, pero entiendo que tienen derecho a presentar una moción. En interés de la justicia, supongo que quieren excluir a cualquier testigo que testifique que yo pensaba que Lindsay estaba deprimida. La he conocido por X cantidad de años. La he visto como madre. Mi opinión es que ella era una persona increíble, una persona maravillosa, una gran madre. Eso es objetable, eso es un testimonio de oídas, esto es un testimonio de oídas. Me opongo a que se me limite en la presentación de pruebas sobre las observaciones hechas por personas, ya sean amigos, familiares o incluso tipos en una parada de autobús que el gobierno entrevistaría. Esa es una prueba que sugiero sería admisible.
Ciertamente no espero obtener ni en el interrogatorio directo ni en el contrainterrogatorio la opinión de un testigo lego sobre el estado mental psiquiátrico de ella. Obviamente, eso está totalmente fuera del alcance de una persona, de un ciudadano, poder dar una opinión sobre eso. Así que mi postura sobre esta moción es que estoy de acuerdo en que ciertamente no voy a obtener una opinión sobre su condición médica o psiquiátrica, pero creo que sí tengo derecho a indagar. Como estoy seguro de que la fiscalía quizá podría intentar, por ejemplo, si alguien quiere decir que parecía que ella tuvo un buen día, parecía estar mejor. Y sabes que ellos van a intentar obtener esa información, así que si ese es el caso, creo que es admisible. La opinión de alguien sobre cómo se veía, cómo sonaba, cómo estaba actuando con los niños, qué estaba haciendo con los niños. Llevarlos al doctor, llevarlos, jugar con ellos en el patio trasero o en un parque, eso es admisible. Bueno, creo que en cuanto a las mociones de exclusión, todos nosotros hemos hecho suficientes casos como para saber que, en mi opinión, simplemente le da una guía al abogado sobre cuál es el camino que debe seguir. Sí, y esto aplica para esta moción o cualquiera de estas mociones, si durante el juicio la evidencia cambia un poco o hace que algo sea admisible, por supuesto. Ya sabes, esto no es definitivo. Sin duda puedes mencionarlo. Pero voy a permitir la moción de exclusión y dice opinión inadecuada de un testigo lego. No estoy seguro, no parece que nadie realmente esté en desacuerdo con esto. Las personas legas no deben decir, bueno, por este medicamento ella está mejor, o por ese medicamento ella está peor. Pero creo que sin ver todo el fundamento, generalmente una persona lega podría decir, bueno, parecía feliz o no parecía tan feliz. Así que permitiría eso en general, pero ya llegaremos a eso. Y luego, la evidencia, a medida que surja en relación con el fundamento, puede abrir la puerta o cerrarla. Pero en cuanto a opiniones impropias de testigos no expertos sobre cuestiones periciales, sí, esa moción será permitida, y ese es el número 96. Y no creo que sea necesaria una moción. Creo que es evidente para cualquiera de nosotros que eso no sería admisible. Ya veremos. Creo que no hay motivo para objetar. Sí, ya veremos a dónde llegamos. Muy bien, la siguiente moción es la número 97. La moción de la Commonwealth es eliminar o impedir que el acusado mencione ante el jurado o saque declaraciones del acusado a cualquier doctor. Entonces, Commonwealth, lo escucho sobre eso. Entonces, su señoría, de nuevo, como usted dijo, nuestras mociones solo intentan señalar los temas antes de que tengamos que litigar sobre ellos frente al jurado. Así que esta es solo una moción bastante estándar en casos que involucran la defensa de responsabilidad penal, donde no hay concesiones sobre esa defensa en particular. Así que en este caso, solo lo estamos planteando ante el tribunal e identificando, ya sabe, procesalmente cómo se desarrollan estos casos. Siendo el hecho de que el tema de la responsabilidad penal realmente se plantea en el caso del acusado y luego es refutado por la mancomunidad después del caso del acusado, eso, según la ley en la mancomunidad, contra Pia, Itadosi y Chisholm, el caso más reciente que reitera esto, que no existe un mecanismo que evite las reglas respecto al hecho de que el acusado no puede presentar en su caso principal declaraciones del acusado, así que solo estamos señalando esto para el tribunal. En este momento, la mancomunidad no ha tomado ninguna decisión sobre si tenemos la intención de abordar esos temas durante el contrainterrogatorio. Pero como esta línea de casos le señala al tribunal y reitera una y otra vez, según la jurisprudencia, eso solo puede salir cuando la puerta es abierta, de hecho, por la mancomunidad, por la parte contraria, en cuanto a los detalles específicos de la declaración. Por supuesto, los expertos son libres de dar testimonio basado en su análisis general del caso y pueden basarse en información particular que no ha sido admitida como prueba, pero no pueden testificar directamente sobre las declaraciones en sí mismas. Está bien, sí. Señorita Reddington, en cuanto a esta moción. Sí, señorita, de nuevo, en interés de la justicia en este caso, supongo que no queremos que ningún jurado escuche el motivo. Patrick Clancy y su esposa Lindsay iban a consultar con doctores. Por la depresión, por la vida que ella llevaba, que era de una miseria horrible debido a los medicamentos.
y no quieren que salga a la luz la razón por la que están consultando con los doctores. Lo que plantea la pregunta de que tenemos registros médicos que ciertamente se van a presentar como parte central de la defensa a la que el jurado va a tener acceso. Entonces la pregunta se convierte en ¿qué hacemos? ¿Cómo manejaría yo eso? Llamo al doctor Jawada. Y le digo al doctor Jawada, ¿quién es usted? Soy doctor. ¿Y ya conocía usted a Lindsay Clancy? ¿Era ella una de sus pacientes? Sí. ¿Y luego qué? No puedo preguntarle por qué estaba ahí. No puedo preguntarle cuál era su queja. Ese es un escenario completamente diferente. Si lo que creo que la fiscalía estaba buscando, si presentan a un experto que va a dar su opinión sobre la responsabilidad penal, eso no abre la puerta en ese momento hasta el contrainterrogatorio para comentar sobre las declaraciones que hizo el acusado a ese doctor. Las declaraciones que se hicieron a otras personas que pueden ser admisibles por otros motivos, no creo que estén cubiertas por esa moción para limitarlo. Es correcto, su señoría. Y a lo que la Fiscalía se refiere específicamente es al escenario en el que lleguemos a que la Fiscalía sí tiene la intención y tenemos en nuestra lista de testigos a varios de los médicos tratantes y profesionales de la salud mental que atendieron al acusado. Y sí tenemos la intención de presentar testimonios y por lo tanto estamos presentando las declaraciones y él es libre de contrainterrogarlos sobre eso. Ese no es el tema que plantea esta moción. El tema que plantea esta moción es al concluir el caso de la Fiscalía, cuando ellos presentan su caso principal y el acusado presenta a sus propios peritos si así lo decide. Entonces, respecto al tema de la responsabilidad penal, es en ese momento cuando esta moción entra en juego. Es en ese momento cuando los casos Pietradossi, Chappell y Chisholm son instructivos sobre cómo ese perito debe dar su testimonio. Y mencionamos esto para que el perito no testifique y sin querer ofrezca pruebas inadmisibles. Y de eso trata la línea de casos, hablar de por qué esto es importante y por qué procesalmente esta es la manera adecuada de abordarlo. Así que no se trata de esos médicos tratantes, se trata más bien de los peritos que van a hablar sobre la responsabilidad penal y se trata más bien de las propias declaraciones de la acusada sobre los hechos y lo que ocurrió, o ya sabes, lo que ella declaró o lo que les dijo a esos médicos en esas entrevistas que luego usaron para fundamentar su opinión. Así que ese es el tema que plantea esta moción y que la Fiscalía está presentando ante el tribunal. Sería en ambos sentidos. El perito de cada parte tendría eso en un caso Chappell o en el otro caso. Bueno. No, porque cuando la Fiscalía llegue a su réplica y llamemos a nuestros peritos, si decidimos obtener las declaraciones de la acusada, podemos hacerlo como declaración de una parte contraria, siempre y cuando la declaración se refiera a la condición mental y no como prueba del delito en sí mismo. Hola. Entonces, supongo que interpreté mal la moción cuando dice que el gobierno busca, y cito, impedir que la acusada mencione ante el jurado o que obtenga declaraciones de la acusada a cualquier doctor. No dice expertos contratados por la acusada. No le impediría contrainterrogar al experto de la otra parte, porque se le permite contrainterrogar al experto de la otra parte con base en lo que sea que estén utilizando en ese momento. Entiendo, ese es el experto, pongamos a los expertos de este lado. Estoy hablando de los médicos tratantes, estoy hablando de cuando Patrick llevaba a su esposa en la condición en la que estaba, prácticamente como un vegetal, y veía a estos doctores y ellos le recetaban este medicamento. Esta moción dice cualquier doctor. Ahora entiendo que está limitado a los expertos contratados. Está bien, no tengo problema. Y eso es, solo para aclarar, esa es la primera línea del lenguaje real de la moción que se refiere a que vamos a ir a establecer. Vamos a volver a posiciones neutrales. Hemos llegado a la conclusión de que esta moción que estoy permitiendo trata sobre los expertos contratados. Muy bien. Cualquier otra declaración que haya hecho la señorita Clancy a un doctor, si hay un argumento de que es admisible bajo alguna otra teoría, cualquiera de las partes solo tiene que venir y argumentar conmigo cuál es esa teoría. Así que ese tipo de declaraciones no estarían cubiertas por esa moción. Muy bien, así que lo voy a permitir tal como está escrito en cuanto a los expertos contratados. Está bien. Muy bien, siguiente moción. Es la moción de inspección de la Fiscalía. Sí, su señoría.
La Fiscalía solicita que hagamos una inspección específicamente en 47 Summer Street, donde vivían los Clancy en Duxbury, CBS en 189 Summer Street en Kingston y el restaurante 3V en Portage Park, Plymouth. Creo que el propietario, el abogado Michael Fibin, está representado por el abogado Peter McGuire, quien creo que podría estar en la llamada de Zoom. No estoy segura. Solo para que lo sepa, su señoría, no tenemos una postura sobre esta moción. Él acaba de indicar que no le permitía activar su micrófono. Según eso, Muy bien, licenciado McGuire. buenas tardes, su señoría, licenciado McGuire, en representación del propietario. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es la postura de su cliente respecto a la moción de la Fiscalía para una inspección de este domicilio? Gracias, su señoría. El propietario actual, el dueño actual de la casa, se opone a la moción. El propietario actual sí le dio a la Fiscalía acceso a la propiedad. Tuvieron tiempo ilimitado para fotografiar, medir y examinar la propiedad. El propietario ha sentido que ha hecho un esfuerzo extra para ser complaciente hasta este punto, con la esperanza de que esto no implicara que la gente llegara a la casa. Sería sumamente perturbador para el propietario, su señoría lo sabe muy bien, y yo sé por mi empleo anterior que una inspección es un evento. No quiero llamarlo un circo, no es una feria, pero es un evento. Llega un autobús, probablemente haya policía estatal, dado la naturaleza de este caso. Tiene vecinos, vive en un vecindario, tiene una pareja que vive con él y trabaja desde casa, tienen mascotas. También quisiera señalar, su señoría, que dado lo complejo del asunto que enfrentan todas las partes en este caso, la fecha y hora exactas de esa inspección probablemente no estén definidas y probablemente estén sujetas a cambios en este momento. No sé cuánto tiempo mi cliente tendría que tener su casa disponible para el tribunal. Así que, por esas razones, y dado su cooperación y todo lo que ha hecho hasta la fecha de hoy, donde ha sido muy flexible, creo yo, con el gobierno, él le pediría al tribunal que no siga interrumpiendo su vida y que no permita que esta interrupción continúe. No tengo ninguna opinión sobre los méritos de si el gobierno necesita o no necesita una inspección aquí, pero sí sentimos que él ha cooperado en todo sentido, permitiendo una videograbación completa de la propiedad, la medición de la propiedad y la toma de fotografías de la propiedad. Así que no creo que él sienta la necesidad de una inspección adicional de la propiedad. Su señoría, él le pediría al tribunal que niegue la moción para obligarlo a permitir la inspección de la casa. Bueno, si el propietario siente la necesidad de la inspección o no, realmente es decisión del tribunal determinarlo. Por supuesto. No necesitan ser presentados. Sí, bueno, eso es lo que estoy diciendo, para equilibrar los intereses de este caso. Además, considerando el caso Commonwealth contra Mathis y otros casos, los intereses de privacidad del propietario y las preocupaciones logísticas del propietario, que ciertamente estoy dispuesto a tomar en cuenta. Pero sí, la Fiscalía. Gracias, su señoría. Entramos con el permiso del propietario para tomar fotografías y hacer mediciones. Sin embargo, ver algo en persona, ver cómo se relacionan las cosas entre sí, cuánto tiempo toma ir desde el sótano donde estos niños fueron ejecutados uno por uno hasta la recámara a la que fue la acusada después de hacerlo. Ver la altura desde la ventana por la que ella se dejó caer, ver lo baja que está esa ventana desde la perspectiva del suelo, es algo que el jurado tiene derecho a ver en persona. Y me parece muy poco sincero por parte del dueño de la casa, que es abogado, y no solo es abogado, fue fiscal en nuestra oficina, así que él sabe cómo manejamos los casos, sabe cómo hacemos los juicios, y ahora es abogado defensor en este condado y trabaja con nuestra oficina, así que él sabe cómo funcionan las cosas. Y él compró esta casa después de que ocurriera el horrible asesinato de 3 niños en esa casa, sabiendo que algún día habría una inspección. Así que me parece muy poco sincero que en este momento le preocupe su privacidad. Así que pediría que se permita la moción. Bueno, no voy a hacer ningún comentario al respecto. Lo que voy a hacer es simplemente revisar esto. Según la jurisprudencia que me exige equilibrar los intereses de las partes en este juicio, así como los del público, en contraposición a los intereses de privacidad y, como dije, las preocupaciones logísticas del propietario de la vivienda. El abogado ha presentado un buen argumento a su favor, pero lo que voy a hacer es que voy a permitir la moción para la visita. Emitiré una orden.
que abordará algunas de las preocupaciones logísticas mencionadas por el abogado para dar la mayor antelación posible y limitar el número de personas que estén ahí. Y en muchos otros casos que hemos manejado y abogado, estoy seguro de que usted está al tanto de eso. Casi siempre son en casas particulares y establecimientos privados, y hemos emitido órdenes, y yo emitiré una orden al respecto. Así que voy a permitir la moción para la visita de la Fiscalía. Y solo para que el tribunal y el propietario lo sepan, hemos hecho arreglos con la policía estatal y la policía local para que haya oficiales ahí bloqueando la calle, de modo que no haya nadie más, ninguna otra persona ahí aparte del personal del tribunal y el jurado. Bien, permitiré esto. Abogado, si cuando su cliente lo reciba, si quiere contactar y hablar con el tribunal y tiene alguna sugerencia, lo escucharé. Pero esta visita va a suceder solo para que quede claro. Muy bien. Gracias. Está bien, gracias. Muy bien. Ese fue el escrito número 98. El alegato 99 es la moción de la Commonwealth para permitir la introducción de fotografías de las víctimas en vida. Gracias, su señoría. La Commonwealth busca admitir una sola foto de cada niño, así como una foto de los tres juntos. Y la razón por la que queremos admitir la foto de los tres juntos es porque cuando ves las fotos individualmente, puede dar una representación distorsionada del tamaño real de los niños. Así que cuando tienes la foto de los tres juntos, de alguna manera indica el tamaño real de cada niño en relación con los demás. Tengo las fotos que quiero usar en el juicio, ya se las mostré a la abogada defensora. Puedo entregárselas a la secretaria para que usted pueda verlas. Señor Rake, ¿ha visto estas fotografías? Sí, su señoría. Gracias. Y no tenemos ninguna objeción a esa moción. Muy bien, así que voy a... Así que voy a permitir... La siguiente moción es la moción de la Commonwealth para admitir fotografías de autopsia de las víctimas y fotografías de la escena del crimen. Probablemente podrías. ¿Hay alguna objeción a eso, señor Reddington? Esta es, de nuevo, una de esas situaciones extrañas en las que tienes una moción in limine. Antes de un juicio, donde en el juicio tradicionalmente el gobierno le muestra al abogado las fotografías que quiere usar. Estoy muy consciente bajo el antiguo argumento de Bastarache y todo eso. Van a presentar esto en algún momento sujeto a la discreción del tribunal. Puedes recortar, puedes revisar, puedes limitar, pero eso usualmente ocurre durante el juicio. No sé en este momento si vas a eliminarlo, si es algo que podamos decidir ahora, pero sin duda... Honestamente confío en tu juicio en cuanto a esto. Quiero decir, has llevado suficientes casos horribles en tu carrera. Entiendes el impacto de los grupos y las fotografías, así que me remito a la discreción y experiencia del tribunal. Y de nuevo, su señoría, esta es solo una situación en la que la Fiscalía simplemente quiere estar preparada y señalar los temas para el tribunal y para la defensa. Compartiremos las fotos de la autopsia de cada niño que nos gustaría usar con el abogado defensor, y estoy segura de que él nos hará saber si se opone a alguna de ellas y podemos abordarlo en el juicio. Pero es más para señalar los temas ante el tribunal, para que ninguno de nosotros se sorprenda durante el juicio y no surjan problemas que retrasen el proceso. No, lo agradezco. Y creo que sí, cuando lleguemos a ese punto, cerca del momento en que vayan a presentar las fotos de la autopsia y de la escena del crimen, tal vez solo mostrarle al abogado, quizá podríamos tener una conversación privada y revisarlas juntos. Anticipo que, bueno, como los tres saben, algunas de ellas van a ser presentadas. Es solo cuestión de cuáles y limitar la cantidad y cosas así. Así que podemos abordar eso. Así que voy a permitir eso en este momento, sujeto a las fotografías específicas. Muy bien, siguiente. Es la moción de la Fiscalía, que es la número 101. La moción de la Mancomunidad para usar un modelo 3D de la calle Summer número 47 durante el juicio. Sí, su señoría, nos gustaría usar este modelo como una herramienta ilustrativa
Parte de la razón por la que entramos a la casa del propietario para tomar las medidas fue para que nuestra jefa de pruebas digitales pudiera crear este modelo digital. Será del exterior completo de la casa y luego de cada nivel dentro de la casa. Y creo que sería una manera mucho mejor para que los testigos identifiquen dónde estaban cuando vieron ciertas cosas o dónde estaban cuando ocurrieron ciertos hechos y darles a los miembros del jurado una mejor perspectiva y visión. Y creo que eso se correlacionará muy bien cuando hagan la visita física. Está casi terminado. Cuando esté completo puedo proporcionar una copia al tribunal así como a la defensa. Pero creo que sería una herramienta muy útil para que los miembros del jurado entiendan lo que sucedió en la casa esa noche. ¿Es un modelo o solo está en la pantalla? Está en la pantalla. Está bien. No es un modelo físico, es digital. Es un poco difícil estar de acuerdo o en desacuerdo en este punto porque no está terminado, ¿verdad? Solo quisiera indicar, su señoría, que he tenido casos donde modelos 3D como este, como se propone, han sido usados por la Fiscalía, así como en un caso en el que yo mismo mandé hacer uno. Pero en general no tengo objeción al uso del modelo 3D. Creo que lo que tenemos que hacer es simplemente echarle un vistazo y ver exactamente dónde quieren poner qué cosa y con base en el testimonio de quién, lo cual no será sino hasta el juicio. Pero no tengo objeción a la psique. Voy a permitir eso, sujeto a realmente verlo y ver que se establezca el fundamento. Pero como dije, así que en este punto voy a permitir eso. Y eso es básicamente para entrar como un deportista. Sí. Muy bien, ahora, número 102, el alegato número 102 es la moción de la Commonwealth para usar una demostración física. Durante el testimonio de Sherry Crook, que parece coincidir con la moción del acusado en Lemon Lemon respecto al testimonio de Kerry Cook. Así que primero quiero escuchar a la Commonwealth y después escucharé al acusado. Gracias, su señoría. Sherry Crook trabaja en Massachusetts. Sherry Crook, lo siento, está bien. Y ella hizo un análisis de patrones de sangre en este caso. Ella revisó fotos de la escena del crimen y con base en su experiencia y capacitación, anticipo que su testimonio consistiría en describir el tipo de patrón. No le pediremos que describa, basándose en lo que vio, lo que sucedió en la casa esa noche. Creo que eso es lo que le preocupa a la defensa en su moción. Sería más bien que estos son los tipos de patrones que la sangre deja en una superficie, dependiendo de cómo llega ahí, ya sea salpicada, transferida o goteada. Así que ella explicaría qué es cada una de esas cosas y luego testificaría sobre lo que vio en las fotografías y si la sangre que vio en las fotografías era una mancha, una salpicadura o una gota. Lo que estoy pidiendo en mi moción es hacer una demostración. Algunos miembros del jurado serán aprendices visuales y otros serán aprendices auditivos. Creo que los aprendices auditivos pueden escuchar el testimonio y entender lo que se está diciendo. Creo que para los aprendices visuales, una demostración que está permitida según la jurisprudencia y las reglas sería útil para ese tipo de aprendiz. Y lo que me gustaría hacer es tener una superficie, ya sea un cartel o algo parecido, donde rociemos una sustancia, dejemos caer una sustancia y untamos una sustancia. Y no será del color de la sangre, pero será algo de consistencia similar. Y la experta diría, bueno, ese es el tipo de mancha que había aquí. Básicamente sería solo una tiza, una demostración para que los miembros del jurado puedan entender mejor su testimonio sobre qué es una salpicadura, qué es una gota, qué es una mancha. Así que solo para ayudarles a entender mejor el testimonio. Yo haría eso al principio, retiraría la tiza y luego pasaría a las fotos de la escena del crimen y al testimonio sobre eso. Así que ese sería el método preferido por la Fiscalía para su testimonio. Sí, señor Jay. Totalmente objetable e inadmisible. Hay casos, presenté una moción, cité los casos. Esto ha sido excluido repetidamente. A esto se le conoce como ciencia forense vudú. Es pura especulación, podría seguir y seguir, es ciencia basura. Testimonios sobre salpicaduras de sangre y más testimonios. Los gobiernos de todo nuestro país han intentado a lo largo de los años, como todos saben, presentar el testimonio de químicos para decir, o una persona del laboratorio criminalístico de la Policía Estatal podría decir, creo que este es un patrón que coincide con lo que está en el piso, coincide con lo que está en la cama, coincide con lo que está en el volante.
Tienen derecho a observar una fotografía de la mancha real, gota, salpicadura o lo que sea, y opinar según su experiencia sobre cuál es la causa, la fuente de eso, y su opinión sobre cómo fue depositado en esa superficie en particular. No se les permite dar un testimonio especulativo sobre cómo creen que fue depositado, tomar tableros de notas adhesivas y untar pintura o lo que sea que vayamos a intentar hacer. Según esta moción frente a un jurado tratándose de una demostración en la sala del tribunal. Entonces tienes en primer lugar las preocupaciones sobre la demostración en la sala del tribunal. Número 2, y más importante aún, llámalo como quieras, es un testimonio sobre salpicaduras de sangre, y eso es un testimonio pericial. Incluso si, ya sabes, y como le llaman el país de Narnia, si alguien quiere admitir eso como evidencia, tienes que hacer una audiencia de admisibilidad. Tienes que hacer que Sherry Crook venga y testifique para que esté sujeta a contrainterrogatorio y a tu observación en su función de control bajo Dover, bajo la jurisprudencia que permite ese tipo de testimonio. Así que creo que esta moción es un poco prematura y creo que tiene que ser después de una audiencia de admisibilidad. Si me permite, su señoría, sí. Por favor. Esta área no es una ciencia basura, y revisé los 2 estudios que citó el abogado defensor. Y el primero fue absolutamente refutado cuando el abogado defensor hizo el mismo argumento en el caso Commonwealth contra Vázquez, 462 más 827 en 2012, donde la Corte dijo que generalmente no se requiere una audiencia sobre la confiabilidad científica de la evidencia pericial, donde previamente hemos admitido testimonios de expertos del mismo tipo, donde el testimonio se ofrece para el mismo propósito y este tipo de testimonio. Este análisis de salpicaduras de sangre, según la Corte, había sido aceptado generalmente en los tribunales de Massachusetts. El caso más antiguo que pude encontrar era de la década de 1980, pero se remonta incluso más atrás. E incluso los estudios que él cita dicen que el análisis de patrones de manchas de sangre ha existido durante 150 años y ha sido aceptado por los tribunales. Y en ese caso de Vázquez, el tribunal determinó que el informe que cita el abogado defensor no dice que no sea confiable. De hecho, en el caso se dice que el informe no concluye que el análisis de salpicaduras de sangre sea poco confiable. El informe señala que comprender cómo ocurrió un patrón particular de manchas de sangre puede ser una prueba física fundamental porque puede ayudar a los investigadores a entender los hechos del crimen. Y luego, si ves el estudio de caso más reciente que cita la defensa, el estudio de 2021, en ese mismo estudio, se dice que estos resultados no deben tomarse como una medida precisa de las tasas de error operativas. Y dice que estos resultados no toman en cuenta las medidas operativas de aseguramiento de calidad, como la revisión técnica o la verificación. Y no toma en cuenta el hecho de que, en este estudio, hubo solo 76 participantes de diferentes países que usaron distintos términos para identificar lo que estaban viendo, lo cual podría resultar en algunas de las inconsistencias. Así que esto ha existido durante 150 años. Ha sido aprobado por la Corte y es un método científico confiable y debería ser admisible sin duda, creo. Bueno, aquí creo que sí necesitamos una audiencia preliminar, ¿verdad? Por varias razones. Número 1, realmente no sé cuál es la formación o experiencia de este testigo respecto a esta ciencia. En segundo lugar, respecto a la demostración en la sala del tribunal, no lo sé. Quiero decir, cuando escucho, bueno, que va a ser una sustancia como sangre, creo que es difícil tomar una decisión sin saber o ver la sustancia real, sin ver exactamente lo que se va a hacer. Así que no voy a tomar ninguna medida al respecto. Si la Fiscalía quiere presentar eso, tal vez tengamos que hacer una audiencia preliminar en algún momento, tanto del testigo como de la demostración real, para ver cómo es. No puedo, hablan de personas que aprenden visualmente. No puedo imaginar exactamente cómo funcionaría. Y antes de presentar eso ante un jurado, al menos querría saber exactamente cómo se va a hacer y cómo lo va a ver el jurado. Eso es algo que podríamos hacer el 13 de julio. Sí, no veo por qué no. Terry Reddington, ¿qué opinas? Claro, está bien. Voy a revisar la lista para asegurarme de que esté disponible. Hola. Eso estaría genial. Así que no haré nada al respecto, asumiendo que podríamos tratar ese tema el día 13. De acuerdo.
Y creo que la última de las mociones es la moción de la mancomunidad para admitir la llamada al 911 hecha por Patrick Clancy. Ella presentó una excelente moción a la que no tengo objeción. Vi al alce, ¿sí? Voy a llegar a eso. Sí, vi eso con la cantidad de individuos, así que también lo permitiré. Hola a todos. Y luego, con respecto a esto que es la declaración número 103, la moción respecto a la llamada al 911, adelante. Gracias, su señoría. Así que el primer tema sobre el careo no será un problema porque el señor Clancy testificará en el juicio. En cuanto a si esto es una declaración espontánea, como expongo en mi moción, el señor Clancy llama al 911 cuando encuentra al acusado en el patio trasero, tirado en el suelo. Él se le puede escuchar transmitiendo información a los operadores del 911. Ellos están preguntando sobre sus heridas. Él está diciendo que ella tiene cortes en la muñeca y el cuello. Ellos le dicen que aplique presión. Él les dice que no están sangrando. No necesito hacer eso. Así que se trata de su tratamiento, se trata de su condición. Es una emergencia en curso. Puedo ir directo al grano con esto. No puedo disculparme. Adelante. Estoy muy familiarizado con la ley, así como con los hechos de este caso. Y esta llamada al 911, a la cual, como siempre hacen los abogados, objetaría para que conste en el acta, como decimos. Pero voy a conceder que la jurisprudencia es abrumadora, que si la persona está haciendo una declaración bajo el estrés de un evento emocional, lo cual obviamente es el caso aquí, la persona está haciendo una declaración por teléfono al 911, las cuales rutinariamente se admiten en los juicios, estaría perdiendo el tiempo de la corte si objetara y pidiera una audiencia, así que no tengo objeción a eso. Tengo una objeción a que se admita solo porque es horrible. Pero legalmente tengo que admitir que no hay base para objetar, así que no tendría objeción. Muy bien, así que mi inclinación es, y me disculpo, tenía la moción. No me di cuenta de que tenía la grabación de la llamada al 911, no la he escuchado. Y entonces, en cuanto a si es admisible basándose en el prejuicio contra el valor probatorio, eso es lo que tendré que escuchar. Puedes reproducirlo ahora, no tengo ningún problema. No lo voy a reproducir ahora. Quiero decir, en algún momento si va a entrar en esta sala del tribunal, así que no tengo ningún problema. Bueno. Eso es para otro día. Especialmente cuando tengo que escucharlo para ver si todo es admisible, si solo una parte es admisible, o ya sabes, solo ciertas porciones, como con cualquier tipo de evidencia. Pero mi inclinación después de haberlo leído y estar al tanto es permitirlo todo. Pero antes de que se presente ante un jurado, solo quiero asegurarme de haberlo revisado bien. Su señoría, si usted decidiera que alguna parte no sería admisible, ¿podríamos debatir sobre eso? Sí, absolutamente, sí. No, entonces es solo, supongo que esto es lo inicial, si es que todo se admite o no. Si encuentro eso. Creo que parte de eso tiene que ser o debería ser excluido o testado, permitiría que ambas partes lo discutan. Y sé que la defensa ha dicho que no se opone a que se incluya, pero si el tribunal al escucharlo tiene alguna duda sobre alguna parte específica de por qué es relevante, podríamos dejarla fuera y vi eso. Sí, bien, de acuerdo, esas son las mociones in limine que tengo. ¿Fiscalía, algo más? Nada en este momento. Puede que surja algo entre ahora y la audiencia previa final, pero por ahora nada. Muy bien. Señor Reagan, ¿alguna otra moción in limine en este momento? No. Sí, o sea, como dije, lo entiendo. En la preparación final siempre surgen cosas. Así que si hay una moción adicional para eliminar o alguna de las partes ve algo que quiere que abordemos el día 13, solo preséntenla lo antes posible. Así yo la recibo. Sí, está bien, de acuerdo. Y luego, la parte va a presentar un escrito conjunto para el juicio. Sí le proporcioné uno al abogado defensor. Solo estoy esperando que él llene su parte. Y ya hemos abordado probablemente el 99% de lo que está ahí. La única razón por la que lo estoy buscando en este momento es la declaración de hechos acordada que leí al jurado. Realmente quiero que ambas partes trabajen en eso y lo resuelvan respecto a eso.
Fuera de la selección del jurado, las partes tienen una estimación sobre la duración del juicio. Y sé que es difícil, es complicado de estimar, pero Su señoría, lo que les hemos estado diciendo a los testigos cuando hacen la misma pregunta es que podría durar entre 4 y 8 semanas. Mi último juicio duró un poco más de 3 semanas y no involucró muchos de los temas que tenemos aquí, ni la cantidad de testigos potenciales que tenemos aquí. También hay algunos problemas de programación que pueden afectar cuánto tiempo estaremos cada día, cuántos descansos tomaremos cada día. Así que la esperanza es que sea más cerca de 4 semanas, pero les hemos estado diciendo a las personas que podría ser de 4 a 8 semanas. está bien. Ray Rington, estimación. Quiero decir, creo que 8 semanas es una estimación exagerada, pero pienso que es más como 4 o 5, sí. Ahora tú vas a 4 o 1. Bueno, mi idea sería, con suerte, seguir hasta alguna hora de la tarde. Sé que puede que tengamos que terminar temprano algunos días por varias razones. Puede ser difícil hacer un día completo, pero tenemos la mayor parte del día libre para la mayoría de estos días de juicio. Creo que simplemente tendremos que ver cómo se desarrolla el caso respecto a eso. Pero la esperanza sería, ya sabes, que podamos pasar de la una si todos pueden hacerlo. Y creo que en cuanto a decirles a los jurados cuánto duraría el caso, creo que de 4 a 6 semanas sería razonable. Muy bien. Y luego, con respecto a eso, sé que he visto algún intercambio. Bueno, todos los informes de los expertos ya se intercambiaron. Los resultados del doctor que espero enviarles mañana. Puede que tenga un informe más. Quiero decir que en cuanto lo tenga se los enviaré. Es un trabajo en proceso, obviamente. Pero creo que ya he recibido todos sus informes hasta este momento. Sí, los 3 expertos de la Fiscalía han presentado sus informes. Es posible que presenten informes enmendados ante el tribunal, solo con algunas correcciones o aclaraciones, pero sin cambiar el contenido general. ¿Las partes acordaron el intercambio de los informes? Sí, todo ya se intercambió. Tengo que preguntar eso. Me lo imaginé, pero tenía que preguntar eso. Muy bien. ¿Algún otro asunto de los temas previos al juicio que debamos abordar ahora? Adelante. Nada más que asuntos logísticos y un tema que nos gustaría tratar en privado con usted. Muy bien. Señor Reagan, ¿algo más aparte de eso? ¿Podemos y puedo ver a todos en la barra lateral de todos? No, obviamente tengo que armar el resto de mi lista de testigos y proporcionársela al gobierno. O como su señoría y el gobierno saben, pero acabo de tener 2 juicios seguidos, así que no he tenido oportunidad de ponerlo por escrito, pero lo haré la próxima semana. Hola, ¿y Kelsey, puedo verte en privado?
expediente de este asunto se pospone hasta el 13 de julio de 2026 a las 2 p.m. para una nueva conferencia previa al juicio, la conferencia final previa al juicio. Muy bien, haremos un receso en este asunto. Consejo, gracias, señorita Klein. Gracias a todos. Todos de pie, por favor.